Hola, muy buenos días. Soy estudiante de agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este momento vamos a desarrollar la actividad como opiniones y juicios con respecto a lo que tiene que ver la cultura política. En general, la actividad se trata de entrevistar a tres compañeros sobre los cuales ellos me van a decir lo que corresponde a lo que es la cultura, lo que es la política y lo que es la cultura política y cómo influye la cultura política en el ámbito nacional, internacional y o regional. De esto pues depende de lo que nos trata la actividad. Buenos días. Reinel, tiempo sin verlo. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo te ha ido? Excelente, bien. El día de hoy te tengo preparada una serie de preguntas en las cuales quiero que tú me ayudes a responder o qué piensas con respecto a ellas. Bueno, hágale a ver. La primera pregunta sería, para ti, ¿qué es la cultura? Cultura. No, pues yo digo que cultura es todas aquellas cualidades o pues sí, cualidades con las que cuenta una comunidad expresadas en un ámbito donde comparten y se demuestran ciertas características que son influyentes para esas personas dentro de un mismo grupo de sociedad. Bueno, me parece muy importante tu aporte. Para ti, ¿qué sería la política? La política, pues es como un grupo de normas o leyes, las cuales rigen, digamos, dentro de ese mismo grupo, donde, Sí. se abarcan ciertos parámetros donde no pueden exceder sin alterar los deberes y los derechos de una persona, puede ser, Los derechos de cada de participante. cada persona, sí, del Excelente. mismo grupo. En general, si enlazamos los dos términos anteriores mencionados, lo que es cultura y lo que es política, entonces para ti, ¿qué sería la cultura política? La cultura política, no, pues yo digo que, pues para el punto de vista mío, ¿no? Crítico, claro, personal. es que la cultura política es todas aquellas costumbres artísticas o religiosas o depende del ente que tenga basados bajo unas normas que las cubran a ellas. O quiere decir, un ejemplo, voy a poner algo sencillo, la cultura de la danza. Pero La esa danza. danza, si al grupo religioso X no le gusta, por políticas de norma de respeto no se deben alterar el entorno de la otra persona. entorno de la otra Entonces persona. es como una correlación de que esas costumbres estén abarcadas bajo unas normas de ley. Entonces es como la relación. Claro, Manuel. Entonces, la cultura política, ¿cómo la ve usted en la época de hoy? Uy, hermano, pues ahí sí yo podría decir que estamos como en un 50-50 de que muchas veces pues estamos cubiertos bajo unas normas que pues favorecen cierta cultura, en este caso las grandes fiestas que tenemos en nuestras regiones, entonces son fiestas que bajo unas normas y decretos se festejan con un criterio muy sabroso, pero llega el punto en que hay otras culturas de las cuales se ven afectadas porque son alteradas por la misma ley Sí. o la misma política. El mismo régimen al cual nosotros estamos Abarcados, la Constitución del 91. La puede ser. Constitución de 1991 entonces nos afecta de manera positiva o negativamente frente a lo que es la cultura. Ya usted. Buenos días, Carlos Daniel. Buenos días, Juan Reinel. ¿Cómo has estado? Muy bien, señor. El día de hoy te tengo una serie de preguntas que de pronto tú me puedes ayudar. Sí, dígame. En general, ¿tú qué piensas sobre la cultura? ¿Qué piensas sobre la cultura? Sí. Pues para mí la cultura básicamente es como la reunión de costumbres que tiene una cierta comunidad, ¿cierto? Digamos, con el transcurso del tiempo, las personas van apropiando ciertos hábitos que se van transmitiendo de generación en generación. A esto la llamamos cultura como, digamos, ciertas tradiciones, ciertos tipos de comida, ciertos tipos de rasgos baile. de la cultura. Entonces, el forma del habla, el acento, todo eso hace parte de la cultura general, digamos, de algún sitio, de algún pueblo. Me parece muy bueno tu aporte. Entonces, si yo te pregunto a ti, ¿qué significa para ti la política? ¿Tú qué me dirías? Pues para mí la política es la organización de personas que se reúnen para liderar cierto tipo de actividades, ¿sí? La política es ¿cómo le dijera yo? Es una necesidad, se crea a partir de una necesidad. Una Los necesidad. humanos tenemos la necesidad de estar siendo de cierta forma dirigidos para que las cosas funcionen bien. Deben haber personas que son las que representan el resto. O sea, que representa el resto, claro. Entonces, para mí la política es como esa forma de interacción para manejar, digamos, recursos, manejar bienes, para hacer el mejor uso de ellos para poder favorecer la comunidad de la cual se está dirigiendo. Si yo te pregunto a ti, habiendo mencionado los dos términos anteriormente, lo que es cultura y lo que es política, entonces, ¿para ti qué sería entonces cultura política? Pues la cultura política podría ser, en cierto modo, como ya lo había dicho antes, las costumbres que tienen a la hora de realizar esa organización o esa administración de la política, ¿sí? De la política, claro. Entonces, digamos, un ejemplo, si ya me pudiera meter en la parte de Colombia, en Colombia lamentablemente tenemos muy mala cultura política. El político tiene el pensamiento de que lo que, digamos,
cuando tiene el poder de administrar las cosas, le da gotas a las comunidades. Se Sí. queda con gran parte de este recurso, Gran parte de los recursos. lo cual hace que se disminuya el progreso de la región. Claro, por supuesto. Entonces, digamos, esa forma de estar, digamos, porque sería de cierto modo estar robando a la comunidad, Claro, esas sí. tradiciones de que el que sube a la política tiene que torcerse, eso se podría llamar como un cierto de cultura política. En otros países desarrollados castigan muy fuertemente al que se queda con los bienes o los recursos, Los recursos del pueblo. del pueblo. Del pueblo, claro. Entonces la cultura es diferente, la cultura ya, el gobernante tiene su sueldo y hace el buen uso de estos recursos para la comunidad. Es una cultura distinta a la que se crea A acá la en que se Colombia. Sería mi modo de pensar. El día de hoy nos vamos a encontrar con un gran compañero y colega que nos va a argumentar un poco sobre lo que tiene que ver con algunas preguntas que le voy a desarrollar. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, Reniel, muy bien. Quiero que tú me colabores a desarrollar las preguntas que te tengo en este momento. Para ti, ¿qué es la cultura? Para mí la cultura es el conjunto de costumbres que tiene una comunidad en su día a día. Sus raíces, ya sea inculcadas por sus papás o por sus creencias. En sí lo que son las costumbres de la comunidad es la cultura. En esa fase de ideas, para ti, ¿qué sería la política? Para mí la política, ¿qué es? Yo diría, y en mi opinión, la política es el acto de liderar o dirigir, puede ser un país, un departamento, ya sea una comunidad, un grupo de personas. Eso es la política para mí. Excelente. Siendo así, mencionados los dos argumentos anteriormente, ¿para ti qué sería entonces la cultura política? Uy, la cultura y política en este país, duro. La ¿Qué cultura sería política es la costumbre o la forma en que tienen de dirigir al país. Sería el país, claro. Eso es como una definición. Ya en base de ejemplo, digamos que la cultura política en este país está un poquito mal, o diría bastante mal. Bastante mal. ¿Sí? Creo que la cultura política no está muy bien, está flaqueando cada vez más. De pronto la ambición, de pronto las deudas, de pronto La corrupción que se vive en este corrupción, país. sí. Eso que no deja nada bueno que decir la cultura política para mi concepto. Bueno, muchas gracias. Para mí el término culturas es lo que se define y que ha sido trascendiente en las diferentes épocas, ¿sí? Por lo cual pues la gente, pues la misma cultura va teniendo un punto o un indicio en lo cual pues esta se va adhiriendo a sí misma. La cultura pues es algo muy importante, pues lo que nos describe a nosotros mismos, los que describe un pueblo, a una nación o a un tipo de o algo internacional o un tipo de país. En general es lo que acontece en los diferentes tipos de entrevistados, en lo que he mencionado anteriormente, generalizando un poco lo que ellos denotan. Para allá lo que tenemos que ver el término de la política es algo que se ha mencionado desde la época de Aristóteles en los años 364, en lo cual denota que la polis, referido principalmente a lo que tiene que ver la ciudad, cuando hubo un grupo de pequeñas personas en las cuales dijo, no, vamos a manejar un tipo de gobierno y hacer un gobierno en el cual vamos a tomar decisiones con respecto a eso, y se generó lo que tiene que ver con el término de política. La política se enfatiza principalmente en todos estos términos en los cuales pues de una manera va siendo positiva o negativa para lo que corresponde a lo que tiene que ver un pueblo. La actividad de que tiene que ser de gobernar tiene que ser simplemente muy lúcida, muy limpia y no haber agresores frente a esta misma. El término de cultura política, ese sí se ha dañado muy propiciamente en lo que tiene que ver los países. ¿Por qué? Porque la actividad política o la política general, esta se ha visto afectada por estos términos en los cuales los gobernantes o lo que utilizan la política en sí, van dañando esta misma y de alguna manera van afectando y van dañando lo que tiene que ver la credibilidad de esta misma. En general, esta se ha visto prácticamente demasiadamente afectada por sus tipos de géneros o gobernantes que están principalmente en el poder y que de alguna manera van afectando a todo lo que tiene que ver al pueblo o nación.